Hola, soy Ignacio Danitz, diseñador espacial de DrySpace, y en este video les voy a enseñar mi aporte al equipo en el desafío final. Para empezar, tuve que recrear en cartón una porción de terreno de Isla Devon con el software Slicer for Fusion. Para recordar, Isla Devon fue un lugar que en la semana 1 determiné que era el más similar a Marte en la Tierra. Para esto, usé el software Terrain 2STL para conseguir una réplica exacta del terreno de Isla Devon, en un archivo STL. Luego, este archivo lo pasé a Slicer. En Slicer realicé cortes para posteriormente conseguir plantillas que serían transformadas en cartón. Luego ya físicamente tuve que cortar todas las plantillas en cartón y después tuve que montarlas según las instrucciones de Slicer. Más tarde, para decorar el terreno, usé pintura rojiza y sémola con cola fría para darle textura al terreno. Aquí podemos ver la comparación del terreno digital con el recreado en cartón. Bueno, aparte de lo previamente mencionado, tuve que hacer un archivo 3D de la maqueta final, basada en la que realicé en la semana 5. También asumí el rol de integrador y ensamblé la compuerta, el sistema hidropónico, el radar, la antena y el brazo robótico en la maqueta final. Para esto ubiqué todas las cosas arriba e hice orificios en la base, y pasé el cableado, la protobar, el Arduino, el relé y la placa PSA por debajo de la maqueta. Finalmente, así quedó la maqueta totalmente ensamblada. El trabajo electrónico del proyecto final consiste en el ensamblaje electrónico de todas las maquetas realizadas durante el desarrollo de la competencia, es decir, la compuerta, greenhouse, antena, radar y brazo robótico. La maqueta final cuenta con los siguientes componentes electrónicos: un Arduino, una protoboard, 14 sensores distintos, la placa PCA9685, dos potenciómetros, dos bombas de agua y tres botones. Los 14 sensores distintos son los siguientes: sensor IR, sensor RFID, sensores LDR, sensor de humedad, relé, radar y 8 servomotores. Conexiones del circuito. Lo primero fue conectar el sensor IR y el sensor RFID junto con su servomotor pertenecientes a la compuerta. El siguiente paso fue la conexión del sensor LDR, el de humedad, las dos bombas de agua y el relé, todo lo anterior perteneciente al greenhouse. Posterior a eso se conectó el radar junto a su servomotor, los dos servomotores de la antena y por último la placa PCA9685 y los cuatro servomotores para brazo robótico. Los sensores de la maqueta cumplen las funciones de captar el movimiento, se accionan con tarjetas, luz, humedad y pueden permitir o negar el paso de la corriente. Los servomotores permiten el movimiento de la compuerta, antena, radar y brazo robótico. Las demás partes del circuito son: el Arduino nos permite enviar señales para accionar sensores, la protoboard nos permite tener más conexiones, los potenciómetros nos permiten tener un movimiento manual de la antena si es que se requiere, las bombas nos permiten enviar pulsos de agua hacia nuestro relativo y por último los botones que nos permiten accionar las distintas partes de la maqueta, como por ejemplo el brazo robótico. Hola, soy Constanza Carranza, informática IA del equipo DrySpace, y a continuación le explicaré el procedimiento que se utilizó para programar de manera autónoma los distintos componentes de nuestra maqueta final. Primero que todo, me puse de acuerdo con el electrónico maker con respecto a los pines que se utilizaron para los distintos componentes, y así crear un pseudocódigo, para poder tener una visión general antes de realizar la programación que permita poder hacer funcionar nuestra maqueta. Posteriormente, se recopilaron las distintas programaciones en una sola, ya que nuestro equipo tomó la decisión de utilizar un solo Arduino, lo cual para mí fue un desafío, lo que me llevó a investigar por varios días de qué forma se podría hacer funcionar simultáneamente todos los componentes.
que lamentablemente después de varios intentos no lo pude lograr, ya que no pude encontrar la forma de poder saltarme algunas rutinas cuando se está ejecutando otra. Pero eso no significó no buscar otra alternativa, que se acercaba a lo que mi equipo esperaba, que es usar solo un Arduino. Para ello, con el Electrónico Maker tomamos la decisión de utilizar 3 fotones. Permitirá controlar algunos componentes, como el brazo robótico, la antena y el radar, a diferencia de los componentes de Greenhouse y la compuerta, que se mantienen constantemente analizando los parámetros para ser activados. Para un mejor entendimiento de la programación se utilizaron comentarios para poder separar las distintas rutinas, como también al principio de la programación se ven las librerías y variables que se utilizaron, como a la vez se pueden observar las condiciones para activar los distintos botones, como el brazo robótico, la antena y el radar. Estrategias de posicionamiento. El brazo robótico se posiciona en una de las esquinas del lado izquierdo de la maqueta, debido a que en esta posición tiene más cercanía con el greenhouse, también porque está en una planicie donde se podrá colocar la semilla. La antena. La antena se colocó en la esquina inferior del lado izquierdo, ya que como está en esa esquina no tiene cosas que la puedan interferir o que pueda chocar en el momento en el que tiene que rotar, como podría suceder si fuese colocada en el centro. Radar. El radar se posicionó ahí ya que tiene espacio sin interferencia de otros objetos. Tiene una vista libre. Estanque de agua hidropónico. Se colocó en esta posición ya que era un lugar donde existía el espacio necesario para que esté puesto adecuadamente y no interfiriera con otros artefactos. Domo Greenhouse. Se posicionó en el centro, ya que hay un espacio más amplio donde el domo no interferirá. Hay buen espacio para tener las plantas que están en el interior, además porque está cerca del lugar donde va a ser plantada la semilla. Domo. Se colocó en una de las esquinas de arriba del lado derecho, debido a que esta está cerca de los dos sustentos que tendríamos, los cuales son el greenhouse y el estanque hidropónico. También porque el domo tiene un tamaño en el cual está ubicado de mejor manera en esa esquina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Urrutia, soy el emprendedor digital del equipo de DriveSpace. En este video les presentaré el proyecto espacial de mi equipo. Como ya sabemos, hoy en día una de las principales metas que se ha propuesto la humanidad en la época contemporánea es la colonización del planeta rojo, ya que surge la premisa de que el calentamiento global puede extinguir a la especie humana. Debido a eso, el ser humano busca colonizar otros planetas, que en este caso es Marte, por ser el más cercano a la Tierra. Así el riesgo de extinción disminuye. Por esto, yo y mi equipo hemos diseñado una maqueta que simula cómo se podría colonizar Marte a partir de una base autosustentable. La base espacial marciana del equipo de DriveSpace, que es la maqueta en sí, consta de los siguientes componentes. El primer componente es un domo base, que posee una compuerta automática que se activa de dos formas. La primera con un sensor RFID que se activa cuando lee el código de la tarjeta correcta, y la otra forma cuando detecta el movimiento por medio de un sensor infrarrojo.
Además cuenta de un estanque que se encarga de regar constantemente nuestro sistema hidropónico. Aparte de esto, el estanque bombea un pequeño pulso de agua cuando se cumplen ciertas condiciones. Este pulso riega las plantas alojadas en el greenhouse. Luego en el exterior de los domos se encuentran los demás componentes, como el brazo, la antena y el radar. El brazo robótico sirve para transportar objetos como semillas para plantarlas, y todo esto con un servomotor. La antena es la encargada de otorgar la señal a la base. Esto se puede realizar gracias a dos servomotores que permiten que la antena se pueda mover en todas direcciones. Y por último el radar, que se encarga de localizar objetos terrestres o aéreos cercanos a la base. Funciona con la ayuda de un servomotor y un sensor ultrasónico que reconoce las distancias y va marcando con un programa si hay un objeto a sus alrededores. Bueno, después de haberles explicado la idea y los componentes de la maqueta, le presentaré una aproximación de lo que se puede llegar a hacer con este proyecto. Al tener la idea planificada de cómo se podría colonizar Marte y el orden objetivo de las cosas, será mucho más práctico y sencillo llevar a cabo la base en Marte, sin mucha tardanza y planificación.